En el primer libro de Samuel, capítulo 17, nos narra una de tantas batallas que libró Israel. La verdad, ahí encontramos uno de los acontecimientos y uno de los escenarios que ha tenido tanta trascendencia hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo a aquel momento en que David se enfrenta al gigante llamado Goliat. Este escenario fue más o menos así. Habían dos montes. Sobre un monte estaban los filisteos y sobre otro monte que quedaba exactamente o daba exactamente frente el uno con el otro estaban los escuadrones de Israel. En medio de los dos montes había un valle. Es exactamente allí donde se debían de enfrentar ellos. Pero hablando de los filisteos, estaban en orden de batalla. Sin embargo, repentinamente aparece un hombre que sobrepasa a todos. Estamos hablando de un gigante. Las Escrituras nos narran en detalle la vestimenta, la armadura y por ende las armas de guerra de este gigante llamado Goliat. Pero del otro lado del escenario había un hombre llamado Isaí. Isaí tenía 8 hijos. 3 de sus hijos, los 3 mayores, formaban parte de los escuadrones de Israel. Pero el menor de ellos era el que apacentaba las ovejas, llamado David. Un día su padre Isaí le dijo a David: quiero que vayas a ver a tus hermanos, quiero saber cómo se encuentran, llévales estos panes, estos quesos. Le da las instrucciones. David inmediatamente escucha a su padre, pero como él tenía a cargo las ovejas de su padre, las deja a cargo de alguien más. Esos detalles vale la pena observarlos para que veamos cómo actúa, cómo decide, cómo se comporta, cómo obedece un vencedor. David va entonces con aquellos panes para llevarle a sus hermanos, y cuando él llega, inmediatamente, justo en ese tiempo, bueno, los planes de Dios son perfectos. Él sabe cómo mueve todas las cosas. En ese momento sale aquel gigante y David escucha cómo alza su voz, porque eso dicen las Escrituras. Alzando su voz, él gritaba prácticamente desafiando a los guerreros de Israel. Cuando David escucha esto, deja allí a un encargado la comida, los panes que llevaba. Y entonces es allí donde David presta atención y pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Israel? La perspectiva de David hay que ponerle atención, porque seguimos viendo cómo habla, cómo actúa, cómo ve y cómo se comporta un vencedor. Su perspectiva en ese momento, cuando él ve que están desafiando a los escuadrones del Dios de Israel, esto no lo deja con una actitud pasiva. Va, indaga, pregunta. Sin embargo, David tiene que derribar, antes de derribar al gigante llamado Goliat, tiene que derribar otras barreras. Una de ellas es uno de sus propios hermanos. En el momento que ve que David llegó y está preguntando de qué se trata este gigante que los desafía, su hermano mayor corrige a David. Y la verdad es que en esa corrección lo menosprecia. En esa corrección lo ubica como malicioso. David sigue preguntando, y entonces la pregunta de David es: ¿qué le van a dar al que venciere a este gigante? Yo quiero saber cuál va a ser la recompensa, porque este gigante durante 40 días estaba saliendo allí para ponerse en el valle donde habían de enfrentarse, y los desafiaba. Y lo que este gigante decía es lo siguiente: en el verso 8 lo encontramos y 9. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Pues escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto dice en el verso 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Durante 40 días los estaba desafiando con las mismas palabras. Pero estas palabras provocaban miedo, temor. Huían los guerreros de Israel. Pero llega uno que no tiene experiencia en estas guerras, porque la experiencia de él tiene que ver con el campo, con las ovejas, pero la perspectiva que tiene es muy importante observarla. Porque aparte de la barrera de que su hermano, uno de sus hermanos mayores, lo corrige y lo manda prácticamente de regreso, entonces él no se detiene, derriba eso y sigue preguntando qué le van a dar. Alguien le dijo: bueno, pues el rey le va a dar riquezas, le va a dar a su hija y le va a eximir juntamente con su familia de los impuestos. En otras palabras, no va a pagar más impuestos el resto de su vida. David entonces busca a Saúl, otra barrera que tiene que derribar también David. Porque Saúl lo menospreció, le dijo: no, tú no puedes enfrentarlo. Mira, él es un gigante, es un experto desde joven, es un guerrero. Y tú eres un muchacho. Sin embargo, David eso tampoco lo detiene. Dice: yo voy a ir, yo voy a pelear con él. Saúl le pone toda su vestimenta, su armadura de guerra, y sabemos que David no puede ni siquiera caminar. Se quita eso porque David entiende algo, que la victoria en ese enfrentamiento, en esa batalla, venía directamente de su Dios. David toma una honda y 5 piedras, dice las Escrituras, y cuando viene delante del gigante, el gigante lo menosprecia también. Le dijo, dice que lo vio como un muchacho y le dijo: bueno, ¿por qué vienes contra mí con palos y piedras? Sin embargo, David dice esto: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y justamente toma la honda y con una piedra él hiere y derriba al gigante, el cual cae, y la Escritura nos narra que David se para sobre él y corta su cabeza. Esta historia verídica, este escenario y todo lo que incluye, se nos han contado muchas veces, lo hemos leído cualquier cantidad de veces en las Escrituras, pero seguimos viendo a un gigante llamado Goliat y a un muchacho pequeño, por cierto, llamado David. Pero parece que esto no lo estamos llevando a la aplicación de cada día. Yo no sé cuántos gigantes se han levantado, cuántas adversidades se han levantado. No un gigante llamado Goliat, pero sí adversidades que se levantan contra ti cada día. La pregunta es: ¿cómo enfrentas esas adversidades? ¿Estás saliendo vencedor, vencedora, o estás siendo vencido? Me gusta mucho lo que dice en el verso 50 acerca de David. Dice: así venció David al filisteo. Otra vez, así venció David al filisteo. ¿Qué es aquello que debes estar venciendo tú hoy? Quizás sea en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en el negocio, en tu diario vivir. ¿Cuántas veces se han levantado circunstancias que Dios las ha permitido, pero para que tú salgas
vencedor para que salgas vencedora, y como la Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como dijera hace un momento, quizás el gigante que se ha levantado contra ti no tiene un nombre llamado Goliat. Tiene otro nombre, pero se ha levantado como un gigante. Veamos la perspectiva de David. David dice: yo allá en el campo, cuando cuido las ovejas o las estoy apacentándolas, si se levanta y llega cuando un oso, un león, cuando tomaban las ovejas, yo corría tras ellos y yo los hería y se las quitaba. Y si volvían contra mí, los mataba. Este gigante es igual que ellos. Para David no era algo espectacular. Para David, el gigante era exactamente como enfrentarse al oso o al león. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de aquello que se levanta contra ti? A veces le das un nombre o le das un lugar que no le corresponde. Y lo que estás mostrando es que esa circunstancia es más grande, es mayor que el Dios que tú tienes. David hizo todo lo contrario. David entendió que esa provocación era contra el Dios de Israel, no solo era contra los escuadrones de Israel. Por eso debemos de tener claridad de que todo aquello que se levanta contra nosotros, ¿quién está con nosotros? La confianza que David tenía, la seguridad, la certeza, ¿quién le daba la victoria y quién le dio la victoria todo el tiempo? Esto debemos de recordar cada día. No fue, aunque alguien diría, fue la onda, fue la piedra, fue la habilidad de David. Por supuesto, esto sumaba, pero él entendió que la victoria venía directamente del Dios de los cielos. La victoria para ti y para mí viene directamente de nuestro Dios que está en los cielos, pero naturalmente somos nosotros los que debemos enfrentar la batalla y salir de esta más que vencedores para la gloria de Dios. Un fuerte abrazo.